Bueno, buenas tardes. Gracias por seguir aquí. Ya entramos en un terreno, vamos avanzando, ¿no? Y ya hemos hablado de las caídas de las dictaduras y ahora vamos a hablar de las narrativas que se emergieron, que se produjeron y que circularon y se disputaron después de esas dictaduras para explicar los procesos de cambio, ¿no? Entonces, esas narrativas fueron muy distintas. Ya hemos visto que los procesos eran distintos, ¿no? Desde los pactados, los revolucionarios, los de restitución, unos más largos, otros más cortos, Pero ahora vamos a hablar de cómo se contaron, ¿no? O qué narrativas surgieron, si hacían énfasis en la ruptura o hacían énfasis en el consenso, si se orientaban hacia la celebración del cambio o hacia la amnesia, como en nuestro caso, y en cada uno de estos países, ¿no? La importancia de estas narrativas es que gestionan la memoria, y es una memoria que se orienta al presente, porque la memoria en realidad, para mí, ya me voy a tomar me voy a tomar esto para decir lo que yo pienso, es que la memoria es una técnica de poder. Sirve para enfatiza unas cosas, elimina otras, obvia otras, y sirve para domesticar o gobernar a las personas. El caso de España yo creo que es muy claro, porque se ve que este énfasis en la agencia del rey y de los hombres de la Constitución frente a los movimientos sociales, pues de alguna forma paraliza a la sociedad, ¿no? Porque parece que tenemos que esperar que nos salven, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando en este momento en España, donde yo creo que por primera vez se está cuestionando la narrativa hegemónica sobre la transición. Y este cuestionamiento viene de la deslegitimación de la figura del monarca, eso por un lado, pero viene también del haber comprobado que esta narrativa hegemónica nos llevaba al inmovilismo y nos está fomentando este revisionismo histórico. Entonces, hoy en esta mesa vamos a hablar precisamente de todo eso, pero desde una perspectiva comparativa, ¿no? Cómo se construyeron los relatos hegemónicos sobre la transición y la democracia en España, como pacto, como restauración, como revolución. ¿Qué efectos tienen hoy? ¿Qué efectos han tenido sobre la memoria, sobre la creación de museos, leyes, actos conmemorativos? Y finalmente, ¿cómo hoy podemos transformar esas narrativas para, de alguna forma, neutralizar este movimiento de recuperación del autoritarismo y de blanqueamiento de la historia, de la dictadura, perdón? Y para eso tenemos un panel de lujo. Primero va a hablar a Costis Cornetis, que ya le hemos presentado como comisionado por la conmemoración de los 50 años de España en libertad, que nos va a hablar de repensar el giro democrático del sur europeo. Después intervendrá Kostis Karpotsilos, que es profesor de la Universidad Panteion de Grecia y que va a hablar de la reintegración de la izquierda en la nación. Y en tercer lugar hablará Xavi Domènech, que nos va a hablar, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablará de los mitos y realidades de la transición española. Y en último lugar hemos tenido un cambio porque Raquel Varela no viene, no estaba enferma como visteis ayer, y entonces tenemos a Magdalena Fitili, ¿lo he dicho bien?, que nos va a hablar sobre el activismo y la transformación maternal y la transformación feminista en la transición española. Y así vamos a tener una visión global. Entonces, en primer lugar, le paso a Kostis. Muchas gracias, Luisa. Yo voy a hablar en inglés. A ver cómo funciona esto. Uy, difícil. Nos estamos encontrando en un contexto, lo hemos dicho en varias ocasiones,
que es todo menos neutral. Los aniversarios en Portugal, en Grecia y ahora en España de los 50 años desde el inicio de la caída de las dictaduras coincide con lo que podríamos llamar un momento de fatiga democrática, un auge del autoritarismo y luchas fieras sobre la memoria, la justicia y la verdad histórica. Por lo tanto, tiene mucho sentido volver a estas transiciones, no como capítulos cerrados, sino como procesos cuyos legados siguen configurando nuestras culturas políticas. Este taller, que coloca a los tres países juntos en el mismo marco de manera muy elocuente, invita a este tipo de reexaminación, reconsideración. Voy a centrarme en tres ejes: cómo repensamos las cronologías de la transición, cómo las protestas desde abajo complican los relatos centrados en las élites, que es un poco lo que estabas llamando las narrativas hegemónicas, y cómo la memoria, la política de la memoria, sigue configurando el significado de la democratización 50 años después. En la bibliografía transitológica de los años 70 y 80, la bibliografía clásica, los tres países se agrupaban de manera automática juntos. De hecho, empezando con el clásico de Nikos Poulantzas, no lo colocaría dentro del mismo paraguas transitológico, pero realmente es el primero que hace este tipo de ejercicio. Y luego, bueno, en la actualidad estamos mucho más familiarizados con Huntington, la tercera ola, y el trabajo de Smithor, Diamandouros y otros, que presentan el sur de Europa, la Europa meridional, como esta zona paradigmática de la democratización. En esos momentos, os recuerdo, se les trataba como desviaciones y modelos de transiciones posteriores, en particular en América Latina y Europa del Este. Y este marco se hizo a costa porque el énfasis en las oleadas de democratización, en esta idea de prototipo y la ingeniería de las élites, estos énfasis acható las especificidades nacionales y borró las temporalidades específicas de cada lugar. La revolución en Portugal, un hundimiento del régimen en Grecia y esta transición negociada en España. Todas se hacían encajar dentro de una historia general, pero cuanto más analizamos los datos empíricos, más insatisfactoria resulta este relato homogeneizador. Críticas como María Elena Carvalho señalaron que muchas obras comparativas no comparaban en un sentido sólido, sino que se limitaban a yuxtaponer tres casos de estudio y los integraban analíticamente o subrayaban las semejanzas, minusvalorando diferencias cruciales para mantener el marco comparativo. Kenneth Maxwell quizá es de los pocos que sí que tiene, que en cuanto, digamos, decía que en cuanto ponías atención a los detalles, esta caja común se disolvía. Cada uno de estos países desarrollaron su propio singularismo, ¿no? Excepcionalismo, perdón. La excepción revolucionaria portugués, el trauma griego, conectado con Chipre, y la transición modélica española, o de manera más reciente, la transición fallida española. Y esto, ¿no? Entonces teníamos el excepcionalismo rival por un lado y por otro esta, digamos, homogeneización que achataba. El trabajo más reciente se escapa a este dilema. Los historiadores, Diego Palacios está aquí, que trabajó con Soriano,
propusieron lo que llamaban un ejercicio de yuxtaposición. La idea era tomar los tres casos seriamente en sus propios términos, al mismo tiempo que se les mantenía en el mismo campo analítico, analizando al mismo tiempo las convergencias y las divergencias. Sugieren que prestemos atención a algunas cuestiones pasadas por alto. ¿Quién pertenece a la comunidad política y está reconocido como ciudadano? ¿A través de qué medios expresa la gente las elecciones políticas, las elecciones, los referéndums y las manifestaciones de calle, como las instituciones estatales, como la judicatura, la policía y el ejército desarrollan en esta divisoria entre la dictadura y la democracia? Cuando hacemos esto, aparece una imagen mucho más matizada. No hay un solo patrón, pero hay tensiones recurrentes, dilemas compartidos. Uno de estos temas recurrentes es la tensión entre las élites y la demos en la política del pasado. La transitología durante mucho tiempo se centró en los pactos de las élites, las negociaciones secretas y las aperturas controladas. El miedo implícito es que demasiada participación popular podría descarrilar la democratización y socavar la consolidación. El trabajo más reciente sobre movimientos sociales y la política cotidiana demuestra que las élites nunca funcionaron en el vacío. En estas negociaciones entre élites había un conjunto heterogéneo de actores y cada vez hay más trabajo sobre estos actores heterogéneos: los estudiantes, los obreros, las asociaciones vecinales, los colectivos feministas, pero también la gente exiliada, los veteranos de guerra o los veteranos de la guerra colonial o anticolonial, etcétera, etcétera. Generaron presión desde abajo y reconfiguraron constantemente el horizonte de lo que era posible. El equilibrio entre desde abajo y desde arriba varió en cada país. En Portugal, los movimientos sociales, Guya ha hablado un poquito de esto, jugaron un papel bastante limitado a la hora de derrocar la dictadura. Tu trabajo sobre la revolución antes de la revolución es muy importante en este sentido, pero fueron centrales una vez que el régimen cayó. Se abrió un espacio extraordinario en la revolución de los claveles, donde los consejos obreros, los grupos de mujeres y los sectores radicalizados pudieron reivindicar un papel activo a la hora de definir el nuevo orden político. Y aquí podemos ver en las imágenes de diferentes contextos, ¿no? También tenemos el griego ahí. En Grecia, la dictadura había reprimido la vida organizativa, aunque hoy hay más trabajo, ¿no? Como el de Catalina Lavinov. Hay cada vez más trabajo, porque ella no es la única, justamente en qué pasaba con los trabajadores e incluso con las organizaciones obreras oficiales o los sindicatos oficiales. No había nada al respecto hasta hace muy poco. Y es muy interesante ver cómo los nuevos colectivos cobran más y más visibilidad, lo que podríamos llamar el final antes del final de estos regímenes, el final antes del final. En particular, 1973, un año antes del hundimiento, ¿no? Cuando tienes este estallido de diferentes actores desde abajo. No son solo los estudiantes, por supuesto los estudiantes son los más visibles, pero hay nuevas identidades colectivas que surgen en la década de 1970 y luego, por supuesto, en los 80, configurados no solo por las memorias de la Junta, y también, bueno, Irene habló de ello antes, la herencia no resuelta de la guerra civil. España, por su parte, resalta por la densidad de las movilizaciones en el digamos, en el franquismo tardío. Xavi Domènech ha hecho un partido estupendo sobre la lucha obrera,
las revueltas, el nacionalismo vasco y catalán, y de nuevo un activismo feminista vibrante, un movimiento de liberación gay, digamos, pionero. Así que, ¿no?, en el caso español no parece, cuando tenemos en cuenta y tomamos en serio este contexto, entonces ya no vemos solo las élites. Si cambiamos, digamos, al análisis de las instituciones, el ejercicio comparativo es todavía más interesante. Esta idea, ¿no?, de que diferentes caminos pueden llevar a un resultado parecido, fue acuñado precisamente teniendo en cuenta estas transiciones ibéricas, pero la cuestión es si esto se sostiene cuando hacemos más investigación. La justicia, por ejemplo, en relación con la transición, es un punto de entrada gigante. Tanto en Grecia como en Portugal hubo una determinación clara de castigar por lo menos a algunos de los agresores más importantes, más visibles, y digamos castigar y desmontar el aparato dictatorial. Los juicios contra los, perdón, debería haber dicho esto antes, ¿no? Estas son imágenes de estos movimientos vibrantes desde abajo. Esto, por supuesto, es la Politécnica, este es el famoso abrazo, y este es el dictador griego Papadopoulos fumando con mucha seriedad en una actitud muy tozuda, porque está siendo juzgado justo en este momento, ¿no? Y esto es solo una imagen de los juicios de los líderes de la Junta, los dirigentes de la Junta. En el caso portugués tenemos el llamado saneamiento, que se desarrolló de manera, bastante rápida, en particular con respecto a la policía política, el PIDE. Y, por supuesto, podemos ver aquí hasta qué punto España se diferencia de una manera muy radical, inclinándose por una fórmula muy diferente. Y es bastante interesante cuando escuchamos la crítica de las juntas de los juicios griegos, porque hubo, críticas en aquel momento, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, en el caso de Portugal, también con frecuencia escucho, no hubo una justicia en la transición, pero de nuevo esto se hace más interesante cuando lo comparamos con lo que sucedió en España, donde no hubo ninguna justicia en la transición en absoluto. Así que todo se relativiza mucho más. Tienes una amnistía, no hay ningún juicio por los crímenes del régimen y una continuidad personal muy fuerte, desde luego en la judicatura, en el ejército y en las fuerzas de policía durante bastante tiempo. De nuevo podemos hablar al respecto con Diego. No obstante, el sistema democrático español se estabilizó y el cambio institucional avanzó de manera sorprendentemente rápida. La policía es emblemática de las tensiones entre la continuidad y la ruptura. En Portugal tenemos partes del proceso revolucionario tuvieron que ver, o por lo menos la intención de desmantelar parte del aparato de seguridad, no siempre con éxito, y esto también es interesante, pero estaba la intención. Y diría que hay una tensión parecida en Grecia, donde la idea característica es que la pacificación total, la civilización total del aparato de seguridad viene solo después, ¿no? Ni siquiera sino que ya en 1981, solo cuando el PASOK se hace con el gobierno. Pero esta idea de civilizar, digamos, hacer civil la policía después de muchas décadas de prácticas antidemocráticas, y añadiría que Grecia aquí, volveremos a la idea de Nikolakopoulos, ¿no?, que la dictadura solo duró 7 años, pero hubo décadas de un aparato de Estado muy represivo después de la guerra civil. Así que es interesante comparar lo que sucede
¿no? Hacer trabajo sobre el terreno, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las academias de policía? ¿Qué pasó con los nuevos uniformes? ¿Qué pasó con las nuevas estructuras de mando? Esto nos daría una imagen mucho más compleja de todo esto. Y de nuevo, diría que Diego, ¿puedo decir que tienes una postura revisionista? No lo sé, sosteniendo que a pesar de las continuidades y, por supuesto, los momentos de reacción, esto es Grecia, pero esto es un momento muy famoso de la transición española, en Barcelona, ¿no? Donde podemos ver. Es en el 76, ya la transición está en marcha, pero viendo estas imágenes no puedes imaginarlo. Pero de nuevo está esta idea planteada por esta obra posterior, ¿no? De que había una militarización, pero había un esfuerzo al mismo tiempo de democratizar que complica esa imagen que vemos aquí, ¿no? Donde hay una continuidad clara del aparato de seguridad de Franco. Otro campo de comparación es la política de la memoria. La transición no inaugura las instituciones democráticas, sino también establece los términos de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en relación al pasado. Magna Fitili ha hecho mucho trabajo al respecto. Hay también un artículo fantástico donde comparan Grecia con Portugal y España, y donde se analiza la evolución de la memoria pública en los tres países. Diría que hay una cuestión, ¿no? También con cuáles son las fechas a conmemorar. En Grecia, por ejemplo, es entre el 24 de julio frente al 17 de noviembre, ¿no? Ya se ha hablado de ello ayer, ¿no? El hundimiento oficial de la dictadura militar fue en el 24 de julio por Chipre, frente a la insurrección de la Politécnica en 17 de noviembre de 1973, ¿no? La transición desde abajo o el inicio de una democratización posible que fue, por supuesto, aplastada, pero algo empezó ahí. Y ¿no? Es este tipo de tensión entre estas dos fechas. Es muy elocuente. Y luego, de nuevo, por supuesto, en Portugal tenemos, ¿no? También esta cuestión de las fechas. De alguna manera es aún más violento entre el 25 de abril y el 25 de noviembre. De nuevo, ¿no? Se ha mencionado antes, Guya lo ha mencionado. Teníamos, ¿no? Con este aniversario, justo ahora, y todas las complicaciones que surgieron a partir de estas conmemoraciones. En el caso de España, diría de nuevo, ¿no? Que la guerra civil y el franquismo sigue siendo un tema reprimido y conflictivo, polémico, lo sabemos hasta la actualidad. Incluso, ¿no? Cuando ahora yo estoy trabajando dentro de las instituciones, la persistencia de monumentos, nombres de calles y estatuas, honrando al dictador, bien entrados en el siglo XXIX, subrayan la ambivalencia de la memoria oficial. Uno de los principales eventos del aniversario desde la muerte de Franco fue un happening, una performance del artista Francisco Sánchez Castillo. Creó 25.000 miniaturas de las estatuas de Franco, que están en toda España, en nuevos ministerios. De hecho, está el modelo, ¿no? Con Franco arriba, y en esta nueva representación Franco ya no estaba ahí, ¿no? Estaba solo el caballo, sin el hombre a caballo, sin el caballero. Pero bueno, el gobierno, está intentando eliminar los símbolos que quedan dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática, pero de nuevo hay una oscilación que es muy interesante.
entre esta idea académica que duró mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo, ¿no?, un estudiante de España, ¿no?, que España no se estudiaba a España como un modelo de reconciliación a partir del silencio, para de pronto convertirse en una oveja negra en la política de la memoria. Y yo creo que ahora está intentando dar un salto adelante, pero al mismo tiempo los tres países tienen de diferentes maneras lo que es lo que se llama una infraestructura de la memoria, ¿no? El museo en Lisboa es un caso fundamental que está en una antigua cárcel política. También tenemos esto, ¿no?, en el centro mismo de Atenas, lo que antes era un lugar de tortura, ahora es un lugar de memoria. Y de nuevo, en España es mucho más difícil crear este tipo de infraestructura, a pesar de las leyes de memoria democrática que recientemente se han aprobado en España, ¿no? Ahora está esta idea de crear una casa de la memoria aquí en Lavapiés, de hecho, pero no estoy seguro de que esto vaya a suceder porque es realmente más complejo de lo que pensamos. Pero ya sabemos lo que pasó con la cárcel emblemática de Carabanchel, por ejemplo, por casualidad, bajo un gobierno socialista en 2008 se derrumbó, pero bueno, es un terreno mucho más complicado desde el punto de vista de la memoria. Estos lugares y estos marcos legales no solo reflejan los debates sobre la memoria preexistentes, sino que contribuyen a constituirlos. Hay nuevas conversaciones públicas que se desarrollan y, de nuevo, este mismo espacio en el que estamos, lo que estamos haciendo ahora, también es un nuevo tipo de conversación sobre responsabilidad, resistencia y represión. ¿Cómo voy en relación con el tiempo? ¿Tengo que dejarlo? Tengo 5 minutos, ¿no? Más o menos. Vale, muy bien. Entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Las fosas comunes en España, esto es una gran cuestión desde el punto de vista de la política de la memoria en España. Pero bueno, como tengo que ir un poquito más rápido, diría que las polémicas que rodean el Cuelgamuros, lo que solía ser el Valle de los Caídos, donde iréis mañana, muestra hasta qué punto es frágil y es polémico en la reelaboración del pasado. De hecho, esto es la maqueta de, digamos, el proyecto que ganó un concurso reciente para la resignificación del Valle de los Caídos, que bueno, fue un poco un fiasco, hay que decirlo, pero bueno, no puedo entrar en los detalles de esta cuestión. Me gustaría decir un par de cosas sobre el giro cultural en la historiografía de la transición, que me interesa mucho, que bueno, creo que añade otra capa en el cuadro. Todo el mundo sabe esto, ¿no? Por supuesto, esta serie de televisión, Cuéntame cómo pasó, pero esto no es solo un caso español, es muy interesante porque creó un modelo, ¿no? Estas series, esta saga televisiva en torno a una familia, ¿no? De lo que una familia media, sea lo que sea eso, lo que significa sociológicamente es muy interesante y muy problemático también, pero se vendió a Portugal, que tuvo su propio Cuéntame, a Chile, que tuvo su propio Cuéntame, a Argentina también, y cada país que tenía un pasado autoritario. En Grecia, de hecho, tuvimos aquí, ¿no?, esta versión que introdujo de nuevo, bueno, es bastante interesante, ¿no? En estas series muy populares, todas ellas, introducir esta idea de la vida cotidiana de las dictaduras tardías y de los inicios de la democracia. Creo
que llegan antes que los historiadores o incluso que los estudios culturales. Relatos que se centran, no, por supuesto, no en la política, sino en las familias, en los pequeños dilemas, en los sueños de consumo y los conflictos íntimos. Así que hay esta idea de que las transiciones se vivieron no solo en los programas de partido y en los debates constitucionales, sino también en los cambios de las expectativas de generación, las relaciones de género, y había mucho también del entorno de cada hogar. Por supuesto, el gran riesgo de esto es que producen una especie de nostalgia dulce, ¿no?, presentando los últimos años del autoritarismo, como de hecho el título griego va un poco por ahí. Son nuestros mejores años. Estos fueron el mejor tiempo, ¿no? Un tiempo de inocencia. Y esto desdibuja las líneas, la frontera entre dictadura y democracia. Yo creo que son trabajos muy interesantes porque crean una especie de debate sobre la experiencia vivida de las transiciones o las dictaduras, pero son muy sentimentales al mismo tiempo, entonces no es, por supuesto, una gran defensa de lo que hacen. Esto es una serie muy reciente, hablaba con Costis al respecto, que se basa en Anatomía de un instante, de Javier Cercas, esta novela bestseller, de éxito de ventas, ¿no?, sobre el intento de golpe de Estado de Tejero en el 81. Es una fantástica adaptación de este golpe de Estado fallido de Tejero y todo lo que lo rodeó. Pero de la misma manera que la novela se centra exclusivamente en las élites, así que y pasa por alto por completo los movimientos sociales. Vas a los hechos, ¿no? Se vuelve a los hechos de los grandes hombres, el papel de las mujeres en las series, totalmente de papeles secundarios, secretarias, mujeres amantes. Pero de nuevo podemos ver ¿no?, la apuesta en relación con esta historia cultural que puede ser promovida, ¿no?, a partir de estas series. Estoy seguro que los historiadores culturales pueden hacerlo mejor. Así que es un poco una apuesta para el futuro, un desafío. Por último, me gustaría decir, bueno, unas notas finales sobre la temporalidad, porque creo que fue un debate central del debate y forma parte de nuestro título. ¿Cuándo empiezan las transiciones y cuándo terminan? Diría que los relatos iniciales se centran en ventanas estrechas, ¿no? 73, 74, 76 en Portugal, o en España 75, 78, en Grecia 73, 74, 75. Los estudios más recientes amplían la lente, tanto hacia adelante como hacia atrás. Podemos hablar de los largos 60, con todas las revueltas estudiantiles, las huelgas obreras, el despertar feminista, la solidaridad anticolonialista como parte intrínseca de lo que pasó después en las transiciones. Así que hay... Y luego, por supuesto, las transiciones continúan en realidad hasta los años 80. Hay cada vez una tendencia a hablar más de una transición larga, estirando la cronología hasta la década de los 80 del siglo pasado. Hay algunas cuestiones. Puedo ver que Luisa me mira para que cierre. Vale, tengo que seguir muy rápidamente, solo para decir que hay mucho terreno abierto aún para volver a lo que Cavallaro estaba diciendo. Tenemos cada vez más trabajo sobre las tres transiciones, pero no tenemos mucho trabajo sobre las conexiones transnacionales entre los tres países, ni siquiera entre dos países. Estos son carteles portugueses de solidaridad en relación con España del 75. Ambos son alrededor, ¿no?, de las últimas 5 ejecuciones, y podemos ver, ¿no?, la solidaridad con la lucha de los presos políticos españoles. Se ha hecho muy poco sobre esta dinámica, sobre el tipo de comunicación que hubo entre los movimientos. Ni siquiera
en la alta política, ¿no? ¿Qué pasaba entre, por ejemplo, los partidos comunistas o entre los partidos socialistas? Apenas hay trabajo, un trabajo disperso y escaso. Así que, bueno, para los historiadores el desafío es doble. Por un lado, tenemos que seguir complicando nuestros relatos, ya sean celebratorias o no, y prestar atención a las especificidades, las microhistorias y la vida caótica de la gente cotidiana, de la gente corriente, y al mismo tiempo no debemos perder la dimensión transnacional, porque esto nos va a permitir ver patrones generales. El objetivo no es sustituir un gran relato con otro, sino poder tener, digamos, sostener juntos diferentes escalas de análisis. 50 años. Después de 50 años podemos decir que no hablamos de historias de éxito, estamos revisitando este pasado no como un ejercicio de anticuario, sino como una manera de interrogar a qué nos referimos con la palabra democracia, cómo imaginamos sus fronteras, cómo recordamos sus orígenes y cómo confrontamos su crisis presente. Y de nuevo, un ejercicio comparativo puede ofrecer mucha complejidad nueva al relato. Gracias. Disculpadme, olvidé, ¿no? Porque esta era mi última diapositiva. Esto forma parte de las actividades en el comisionado. Reunimos a los comisionarios portugués del 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, Mariana Sola, con Carmina Agustano, que es comisionada de España, y no había comisionada en Grecia, así que invitamos a Sira Kotsiara, que es directora de la Galería Nacional de Atenas e hizo una exposición de la que habló Manos ayer sobre la democracia, y bueno, fue una reunión fantástica, ¿no? Yuxtaponiendo los tres casos. Gracias. Voy a intentarlo, voy a hacer lo mejor que pueda. Queridos compañeros, queridos amigos, amigas, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Hace un par de noches tuve una rápida conversación con Boris. Boris me estaba hablando de los acontecimientos del 89, su participación, no voy a revelar mucho al respecto, de lo que estaba pasando en Berlín del Este justo antes de que cayera el muro. Y tuvimos este debate sobre la apertura de los momentos, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado de una manifestación justo antes de lo que sabemos, ¿no? Lo que pasó luego, que cae el muro de Berlín y empieza el proceso de unificación? Y estábamos debatiendo esta tentación de los historiadores, de nosotros mismos, de aquellos de nosotros que estamos implicados en movimientos sociales, de insistir en los patrones de la evolución histórica, que las cosas podían ir en una dirección diferente. Y estaba pensando que este es un debate muy relevante para lo que estamos intentando debatir hoy, el momento de la transición. Y creo que los historiadores, con una formación política de izquierda radical, a veces tenemos la tentación de seguir esa trampa conceptual, de insistir en el potencial del momento. Yo he hecho esto. He escrito una ponencia incluida publicada en un volumen publicado por María Elena y Costis, ¿no? Sobre el momento de la transición griega en julio del 74, una fecha, ¿no? Siguiendo la idea leninista de la historia, no hay gobierno, así que todo es posible. Y estaba intentando ilustrar que el potencial revolucionario de lo que estaba pasando en las calles de Atenas, grupos de la nueva izquierda, pero no solo, que la dinámica de democratización que aparece, ¿no?, en esas horas de transición, que el régimen cae y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar.
Y bueno, creo que sí, que había cierta razón en esto, ¿no? Pero hasta cierto punto soy un poco autocrítico aquí. Estaba intentando resistirme a cuestionar el relato dominante, y Costello se ha referido a ello, de las transiciones suaves y teleológicas desde la dictadura a la democracia liberal. Estaba cuestionando la idea de que lo que pasó en Grecia en el 74 fue el mejor resultado posible de todos los escenarios históricamente posibles. Y aquí un paréntesis, es interesante, bueno, a mí me parece interesante que en la actualidad Grecia es percibida como modelo de esta transición, desde una perspectiva de democracia liberal, porque por un lado, el caso griego no implica una ruptura revolucionaria como en Portugal, pero tampoco implica, ¿no?, la represión, la amnesia impuesta del caso español. Para una comprensión democrática liberal de la evolución histórica, Grecia parece ser un patrón ideal, ¿no? Se legaliza a los partidos comunistas griegos en septiembre del 74, luego la gente va a las elecciones por primera vez desde los años 20 o 30 y puede votar sin ningún tipo de control. La cuestión de la monarquía se resuelve rápidamente. ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos pedir? Esta es la democracia, esta es la idea de la democracia liberal, ¿no? Las urnas como el criterio fundamental de cómo definimos los regímenes. Cuando intento revisitar esta cuestión, reconsiderarla, de la transición para un libro sobre la historia transnacional del comunismo griego, me doy cuenta que mi argumento inicial del potencial revolucionario del 73 no es suficiente. Intento llegar a una conclusión diferente para entender por qué la dinámica de la estabilización triunfó y por qué la izquierda griega se volcó en esta idea de la estabilización. Por supuesto, también para evitar, ¿no?, la idea de que esto es una de traición, de renegación, de revisionismo, de reformismo, ¿no?, en lugar de seguir esta exploración del potencial revolucionario. Creo que hay dos factores clave aquí que de alguna manera nos permiten entender por qué la política de la transición en Grecia cobró esta dirección y por qué hoy no tenemos un representante griego para el 50, ¿no? No hay una comisionada griega para el 50 aniversario. Lo mismo tiene que ver con la nacionalización de la izquierda griega y de la izquierda en general en el escenario post-89 y el proceso de definirse, ¿no?, los movimientos sociales definirse dentro de las fronteras de la nación. Cuando Polimeris presentaba estas fotografías del levantamiento de la Politécnica, o Costis, ¿no?, tenía esta imagen de las manifestaciones que siguieron a la caída de la Junta. Podemos ver la bandera griega. Vemos, ¿no?, el lenguaje de la protesta política estaba definido por este esfuerzo de reclamar una identidad nacional, que es un factor clave en la izquierda griega desde los años 40. Así que la nacionalización de la izquierda, la idea de que lo que está pasando en Grecia en este periodo es una lucha antiimperialista para reclamar la verdadera nación, para defenderse frente a la acusación que ser un izquierdista en Grecia ya no eres griego. Esto lleva a una idea de la Junta, pero también a determinada idea de qué tiene que ser una transición, como un caso de unidad nacional, la nación contra los traidores. Esta solía ser la acusación desde el punto de vista de la derecha después de la guerra civil frente a los comunistas. Durante la dictadura tenemos una inversión de esta retórica diciendo nosotros somos los verdaderos griegos.
los jóvenes del levantamiento de la Politécnica, y la dictadura es quienes siguen la directiva estadounidense, así que son los traidores. El hecho de que la dictadura griega cayó a partir de lo que se considera una tragedia nacional, que Chipre consolidó una idea, una comprensión conceptual de la transición como un momento de liberación nacional. No olvidemos que el primer gobierno de transición se nombra Gobierno de Unidad Nacional, excluyendo a la izquierda. Esto es un hecho, pero al mismo tiempo con la izquierda. Los dirigentes de los partidos políticos y las nuevas organizaciones que surgieron exigiendo su inclusión en este proceso de unidad nacional, en la transición. Y esto, bueno, viene seguido del reconocimiento del movimiento de resistencia nacional. Esto es algo que han documentado los compañeros, la repatriación de los griegos exiliados después de las guerras mundiales. Entonces la idea, ¿no?, de que la izquierda griega forma parte del relato nacional y a cambio de esto no va a cuestionar el relato nacional de la resistencia contra los regímenes opresores. El segundo factor, en lo que se refiere a la izquierda, tiene que ver con la dinámica de la democratización. Todos hablamos de esto, la importancia del 68, el fin del stalinismo, la crisis del partido político con cierta jerarquía, con un monopolio de quién es el verdadero comunista, definir quién es el verdadero comunista, y esta polifonía de los años 60 y, por supuesto, los nuevos temas de la democratización que tienen que ver con los derechos en el lugar de trabajo, las feministas y, bueno, una larga lista. Creo que lo que falta es un debate sobre cómo esta política de la democratización estaban en diálogo con una nueva idea del socialismo y del potencial revolucionario, que no es la concepción tradicional, ¿no?, con momentos de ruptura, que son oportunidades para un proyecto revolucionario. Pero la idea de que los momentos de ruptura, como en 1974, se convierten en una oportunidad de estabilización. No estoy acusando a la izquierda de ser reformista, no es una acusación ética o política, sino que estoy intentando entender por qué los partidos de la izquierda en 1974 aceptaron esta transición lineal a una democracia liberal y al mismo tiempo estaban intentando reprimir o marginar no a la extrema izquierda, sino la propia dinámica de democratización que estaba surgiendo en el contexto griego. Y el motivo es sencillo. La izquierda griega portaba esta experiencia de derrota. La derrota de la guerra civil, la experiencia de estar marginadas en Grecia, la tortura, el exilio, la discriminación, la experiencia de los miles de refugiados políticos que vivían fuera de Grecia. Y esto creo que también es relevante para el caso español. Cómo la derrota define el horizonte de expectativas en el momento de la transición. Si vamos a los archivos y vemos la retórica de la izquierda, es muy cauta. Tienen la sensación de que, bueno, la inestabilidad, la protesta social, cualquier cosa que pueda cuestionar la legitimidad del gobierno de unidad nacional, es un atajo que va a llevar al final a la represión y a la reaparición de la dictadura con rasgos aún más opresivos. Y creo que estas dos cuestiones, la nacionalización y la democratización, la aceptación de la democracia liberal y la aceptación de la idea de la nación, ¿no?, de alguna manera explican hasta cierto punto por qué en el 74 en Grecia no hubo ningún debate historiográfico sobre los 50 años de la transición.
Por supuesto, los historiadores de izquierdas estábamos buscando la pelea, pero cuando entrábamos en el ring historiográfico político y no había nadie ahí, nadie quería debatir con nosotros. Un motivo para esto, para esta ausencia, es que la polémica sobre el pasado no se sostiene sobre el vacío. Durante la crisis griega tuvimos debates historiográficos y políticos sobre el pasado porque había que tomar decisiones. Y la polarización de la sociedad, de alguna manera, estaba en diálogo con la polarización de relatos sobre el pasado. En el escenario post-2019, ya durante el COVID, durante la hegemonía de la derecha, durante el hundimiento de la izquierda, después de la derrota de Syriza, su crisis terminal ahora, hay la sensación de que no hay un verdadero debate político en Grecia que pueda permitir diferentes relatos sobre el pasado, ¿no? Porque parece que todo es cultura de la cancelación, qué pasa con las estatuas, pero esto, bueno, es una polarización que tiene que ver con la política contemporánea. Creo que no debemos sobreestimar nuestro poder como historiadores, por supuesto, ¿no? Que podemos crear una polémica de la nada. Sí, podemos participar, desde luego, podemos dar forma a los relatos, hacer aportaciones cuando hay una polarización en la sociedad, cuando hay visiones rivales sobre el futuro. Instrumentalizar el pasado, y ahí podemos aparecer como historiadores para decir o para ayudar a las sociedades a decir, ¿no? Bueno, ayudar es como muy desde arriba, pero bueno, participar en este diálogo. El punto para concluir son metodológicos. Estoy intentando pensar cómo deberíamos trabajar en estas cuestiones historiográficas y políticas. Y voy a ser un poco autocrítico. ¿Me quedan 3 minutos? ¿Sí? ¿3? Vale, 3 puntos, 3 minutos. Primero, la importancia de la documentación. La izquierda griega no invirtió en la documentación de lo que había sucedido durante la dictadura. El levantamiento de la Politécnica fue lo más importante para la construcción de identidades políticas en la Grecia contemporánea. Los miles de personas que participaron y que luego han participado en la conmemoración es increíble, pero al mismo tiempo, hasta hace poco, no había ninguna documentación de cuántas personas habían sido asesinadas en la Politécnica. Y la metodología de la extrema derecha es cuestionar, ¿no?, si hubo alguna víctima en realidad. No, a nadie, no mataron a nadie en la Politécnica. Y también esta mitología de la izquierda griega, ¿no?, donde se exageraba las cifras y se decía miles fueron asesinados, hubo fosas comunes. Nos llevó 40 años tener esta documentación más precisa, y la documentación es importante también. Por ejemplo, en el caso español es fascinante aquí porque implica a la sociedad, ¿no? Se puede convertir en un proceso de democratización en torno a la política de la memoria. La segunda parte, la segunda propuesta es, y Kostis, bueno, se ha referido a ello, así que no voy a entrar en detalle, es este debate o este relato, ¿no?, de si las transiciones son definidas por los hombres blancos, varones en el poder, o si debemos también prestar atención a la dinámica social. No voy a profundizar en esto. Y la tercera cuestión tiene que ver con si estamos siguiendo y entendiendo qué está siendo el revisionismo en la política contemporánea. En este momento, en Grecia, no es como solía suceder, ¿no?, que la nostalgia de la dictadura o formas de autoritarismo político es, ¿no?, un fenómeno silencioso y marginal que se basa en las continuidades de, bueno, un régimen opresivo, ¿no?, que se mantiene, sino que se está haciendo cada vez más visible, y no como una asociación directa
con la Junta, sino como una crítica directa de la dinámica de democratización que siguieron la caída de la Junta. La extrema derecha, por decirlo de manera más sencilla, y el partido de derechas que está en el poder, que ha incorporado elementos y el protagonismo de la extrema derecha, no va a izar la bandera de una nostalgia por la dictadura pasada, sino que lo que va a hacer se va a centrar en digamos, los puntos débiles del proceso de democratización y lo que ellos llamarán el deterioro de la democratización que lleva al populismo y que lleva al desastre financiero, no para legitimar la dictadura, sino para legitimar la idea de un proceso controlado de arriba a abajo que funcionó en el 74 y que fue descarrilado por la dinámica de la democratización. Que la huelga en Grecia en el 77 destruyó la economía griega porque la idea de la democratización permitió a los obreros demandar lo imposible. Este es el debate hoy, por lo menos en Grecia. No exactamente una nostalgia directa de lo que fue la dictadura. Está ahí, pero bueno, no creo que sea el elemento más importante de la historia, sino una nostalgia de un tipo de democracia liberal con limitaciones. Y creo que esto es con lo que nos estamos enfrentando a escala política, pero también en el plano historiográfico. Muchas gracias. Yo soy historiador, como os ha dicho en la presentación. Lo que pasa es que hoy no hablaré propiamente de la historia de eso llamado transición, porque incluso se podría cuestionar que la transición exista como periodo histórico, sino también, como se ha dicho en la introducción de la mesa, de cómo se construyeron las narrativas de la transición y unos apuntes de su evolución de esas narrativas hasta el día de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta como mínimo dos factores. El primero es que la construcción de la narrativa de la transición es fundamental en la historia de la España contemporánea y es fundamental en nuestro presente en la medida que no es un periodo histórico como los otros, porque se presenta como el periodo histórico fundacional de nuestro sistema político. Con la construcción del mito de la transición o la narrativa de la transición parece que nos dice algo sobre nuestro propio sistema político y además se establece como un mito normativo. No solo nos explica nuestro presente, sino que, digamos, legitima aquellos comportamientos que se consideran legítimos en la acción política, cultural y social y excluye aquellos comportamientos o aquellas actitudes políticas que se consideran ilegítimos porque están fuera de la narrativa de la transición. Esto parece muy abstracto, pero ya veremos que es muy concreto, no es para nada abstracto. Es decir, la idea de que la transición es posible porque la mayoría de españoles están en el centro político, por tanto que toda política debe orientarse, sea de la derecha o de la izquierda, hacia el centro. La narrativa o la idea de que el milagro de la democracia fue posible a partir del consenso, apartando el conflicto, y por tanto el máximo valor en la política es el consenso y el máximo, digamos, elemento negativo en la política es el conflicto, porque en el conflicto no está la libertad está en el consenso. Es decir, nada es gratuito en la construcción de este mito. Os he puesto unos ejemplos para bajar de lo abstracto a lo concreto. ¿Cómo se construye inicialmente esas narrativas y ese mito? El primero y muy evidente, y de hecho Karma lo comentó en el primer día, y es el más conocido por todas y todos, más lento. O slowly, ok, sorry. Voy a intentar hacerlo más lento. La primera construcción narrativa, que es la más conocida, es aquella que vendría a decir que en los años 70 se produjo un milagro
sin comparación en la historia de España, porque se sabe que todas las historias de España terminan mal. Es decir, la historia de España es una historia maldita, desde los cuadros de Goya a matarnos unos a los otros, y no se sabe cómo en los años 70 se dio una constelación cósmica, por lo cual se reunieron unos dirigentes preclaros de la oposición y unos dirigentes preclaros del propio régimen franquista, que dirigidos por una persona de hondas convicciones democráticas y una gran honestidad, que era Juan Carlos I, eso lo hemos sabido desde siempre y más ahora, nos dirigieron como pueblo, y como pueblo hicimos algo grande, que es no hacer nada. Es decir, cuidado que si hacemos algo las cosas se complican, es decir, alabar ese cortejo triunfal que nos llevó a la democracia. Ese sería el núcleo del mito por la cual la transición política española se produjo básicamente por la acción de las élites. Que puede ser un mito más o menos sofisticado. Yo he hecho una caricatura y esto puede hacerse muy sofisticado. Se pueden construir modelos desde la politología, que es de donde se construyeron, de explicar por qué la acción de las élites fue fundamental para la llegada a la democracia en España. Es más, y se ha comentado en otras intervenciones en este congreso, ese milagro español se convirtió en nuestro modelo hacia el mundo. Es decir, el modelo de la transición española sería el modelo del cambio político ideal en cualquier tipo de situación. Y de hecho, en España, a partir de los años 80 y hasta los 90, hubo verdaderos expertos de la transitología. Es decir, expertos que viajaban por el mundo, primero claramente hacia América Latina, ¿no? Es decir, el caso argentino y sobre todo chileno, a explicar cómo ese milagro que se había protagonizado en España, esa buena nueva, se podía repartir en el mundo. Ya después hubo expertos que viajaron a Centroamérica para explicar también en el caso de los conflictos que se producían en Centroamérica, e incluso en los 90 yo creo que ahí se agotó, porque yo en los 90 vi intentos que ya no fructificaron mucho, que quiere decir no dieron mucho dinero. En los 90 esto se intentó exportar en el caso de los países del este, ¿no? Cuando vieron que, mira, también ahí, pues vamos a explicarles a los compañeros de los países del este cómo se debe hacer una transición, porque nosotros hemos producido ese modelo único. Es verdad, eso tiene más consecuencias, pero no me alargaré más por esto porque no tal. Es verdad que ese modelo es un modelo que tuvo mucha fuerza y tuvo mucha fuerza narrativa, sobre todo en la opinión publicada, que no es exactamente lo mismo que la opinión pública. Después haré un pequeño detalle sobre esto. Esa narrativa, digamos, presentaba unas ciertas carencias para explicar un proceso histórico, porque al final no sabemos por qué se concentró tanta gente brillante en las altas esferas del Estado solo en los años 70, ¿no? ¿Por qué no pudo pasar antes, ¿no? Y ante esa carencia narrativa se incorporó otro tipo de explicación no contradictoria, pero digamos que ofrecía más prestaciones, ¿no? Que es la idea que el proceso de democratización español básicamente es un producto de la modernización económica. Eso, las teorías de la modernización, de Rostow, de las etapas del desarrollo económico. Siempre se dice el título de las etapas del desarrollo económico y no el título completo, que es un manifiesto no comunista. O sea, que claramente la orientación de ese tipo de teorías iba por donde iba. Bien, en esa idea de que, ¿por qué en los años 70 se pudo producir ese milagro? Porque en realidad aquello que sucedió en la política ya había madurado en una sociedad que había cambiado. Es decir, en la España de los años 70 había una dictadura que era anacrónica históricamente ante una sociedad que se había modernizado. Una modernización que se entiende como modernización económica, que conlleva modernización de valores y finalmente modernización política. Esto parte de una idea que tampoco voy a desarrollar mucho, pero sí que la apunto, que es una idea que también se había postulado la idea de que la Segunda República Española es una democracia imposible. No sé si habéis oído esa frase de repúblicas sin republicanos, una frase muy curiosa, porque si en los años 30 cae la República de Weimar, sube el fascismo en Austria, sube el fascismo en Italia, en el único país donde esa subida al fascismo es parada por la propia población, es en España.
Y resulta que en ese país no había ningún republicano. No se sabe por qué se produjo la guerra, si no había nadie dispuesto a defender esa república. Pero es esa idea que se defendió mucho en los 80, que la imposibilidad de la experiencia democrática de la Segunda República Española era básicamente por la estructura de clases de la Segunda República. Una estructura de clases demasiado polarizada y donde especialmente el movimiento obrero pedía, sus reivindicaciones estaban más centradas no en el aumento salarial, no en el aumento de su capacidad de consumo, es decir, no en convertirse en consumistas, sino en la redistribución del trabajo, en garantizar que hubiera trabajo para todas y todas. Eso habría hecho imposible la democracia, porque no permitía un pacto social entre obreros y empresarios, conllevaba una gran polarización social y eso haría imposible la democracia. ¿Qué pasa en el franquismo, según esas teorías? A partir de 1959, con el plan de estabilización, España entra en el modelo de crecimiento económico capitalista global y en esa entrada genera, por un lado, una nueva clase media, que todo el mundo sabe que la clase media es la base de la democracia, ¿no? O sea, la clase media es moderada y moderadora, no se sabe por qué. También era la base del fascismo histórico, pero bueno, resulta que donde hay clase media hay democracia, eso está clarísimo. Y una clase obrera que entra en una dinámica de consumo de masas y que, por tanto, no está interesada en el reparto del trabajo y en la organización del trabajo, sino en aumentar su consumo. Y, por tanto, ahí así se produce en una sociedad, bueno, un poco una fase de la España de los Alcántara, porque la serie es más larga, de la España de los Alcántara que se han mencionado anteriormente. Es decir, una España donde el interés principal de la población pues es el pluriempleo, una cosa que es muy interesante, tener pluriempleo, tener vacaciones, eso está bien, o sea, tener casita, comprar el coche, tener la nevera, y que esos milagros por los cuales el capitalismo y el desarrollo capitalista es igual a la democracia. Ese milagro conlleva una moderación de la sociedad que conlleva el milagro político en los 70. Esas dos explicaciones, yo ahora no entraré a cuestionarlas, supongo que por el tono irónico ya se ha visto que no estoy muy de acuerdo, pero no entraré a cuestionarlas. Esas dos explicaciones son enormemente funcionales a la primera década del gobierno socialista español. Lo son. En primer término, evidentemente, porque consolida la idea de un proceso político que tiene que ser pilotado por las élites. Tenemos un sistema político generado después de la transición, no solo bipartidista, sino donde, digamos, los liderazgos políticos e institucionales son muy potentes en relación a las propias bases de los partidos, ya no digo a la sociedad, donde el conflicto se considera algo que distorsiona la posibilidad de la democracia y donde además la ideología principal de la acción del gobierno es el desarrollismo. Es esa idea mucho más compleja, pero que la voy a sintetizar como lo hicieron ellos, que expresó Alfonso Guerra, vicepresidente histórico de los gobiernos socialistas, que era que el objetivo histórico del PSOE era que a España no la conociera ni la madre que la parió, ¿no? O Felipe González, un poco más sofisticado, cogiendo una frase que utilizaba Deng Xiaoping, que qué más da que el gato sea rojo o sea negro, mientras cace ratones. Es la ideología del crecimiento económico, la eficiencia, y la redistribución ya llegará por el mero crecimiento económico. Claro, en ese momento, postular que la democracia había llegado por el crecimiento económico y por el desarrollismo sin ataduras, era funcional con decir la consolidación de la democracia vendrá por el mismo desarrollismo económico. Es decir, eran ideologías completamente funcionales. Esto conlleva, a la vez, y esta es la segunda característica, de hecho, el mito de la transición es fundacional. Y el mito de la transición es el gran intersector memorial que ordena la visión que tenemos sobre nuestros periodos históricos del pasado. Y voy a intentarlo explicar. Y lo ordena en los 80. Son importantes, porque muchas veces atribuimos los grandes problemas del olvido, de la amnesia, de la impunidad, la atribuimos a la fase final, los años 77, 78, y no está mal, pero olvidamos demasiado fácilmente que hubo 23 años de gobiernos, 21 años de gobiernos, 10, perdón, hasta del 82 hasta el 93, pues hasta el 96, de gobiernos socialistas con mayorías absolutísimas, donde además la derecha estaba destrozada. Alianza Popular sacaba resultados pésimos, o sea, no estamos hablando de un momento, digamos, que tengas una derecha muy fuerte en ese momento. Bien, en ese momento se construye una narrativa que yo creo que impregna de fondo tanto
la producción editorial, la producción fílmica, la dirección editorial de los principales periódicos, la orientación política, que es una narrativa para mí de base católica, que es la idea de la Guerra Civil Española sería el gran momento de la culpa del pueblo español. Es el momento en el cual, es el momento de Caín y Abel, donde los hermanos se mataron entre ellos y donde todos fuimos igualmente culpables. Ergo, todos somos igualmente inocentes. Porque cuando todo el mundo es culpable, ya es inocente todo el mundo. Esa culpa colectiva conllevó una penitencia, que son los 40 años de franquismo. No habíamos sido bastante maduros como pueblo y eso nos conllevó una penitencia donde además todos fuimos igualmente perdedores, que esa frase es magnífica. Es una cosa que a mí no me deja de impresionar, ¿no? En esos 40 años todos perdimos en eso, ¿no? Esa penitencia llevó finalmente a una expiación. Y la transición es la expiación de la culpa. Nos reconciliamos. El hermano con la hermana, el tío con la tía, el abuelo con no sé quién, todo el mundo se abrazó y se protagonizó la gran reconciliación nacional expresada en esos líderes que con una madurez inusitada sabían leer cuál era el pulso del pueblo y pudimos expiar la culpa. ¿Y la democracia qué es? La democracia es el perdón. Es la condescendencia del presente que mira hacia el pasado y lo perdona, ¿no? Hay una, para todo esto queda muy místico, porque creo que lo es, pero hay una declaración que creo, voy a leerla, porque creo que expresa bastante bien lo que estoy intentando explicar. En 1986 se produce el 80 aniversario de la Guerra Civil Española. Y a diferencia de ahora que se ha hecho el comisionado y todo esto, no se pretende hacer nada. Nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 1986, a pesar de que no se pretende hacer nada, la gente hace. Se hacen exposiciones, salen libros, hay debates sobre lo que fue la Guerra Civil, es decir, hay hambre de rememorar, de explicar, de comprender ese pasado. Ante esa situación, el gobierno se ve obligado a hacer una declaración. Porque claro, al final tú has decidido no hacer nada, pero si la gente hace, quedas un poco raro. Y en esta declaración voy a leer solo un fragmento que habla sobre ese aniversario de la Guerra Civil, el 50 aniversario, perdonad. Dice, la Guerra Civil Española es definitivamente historia. 1986. Ya no tiene presencia viva en la realidad de un país en el que la conciencia moral última se basa en los principios de libertad y tolerancia. Es pasado. Es historia. No tiene presencia. 1986, aún lo que tendrá que recorrer todo esto. Un gobierno ecuánime, o sea, ellos, no puede renunciar a la historia de su pueblo aunque no le guste, y menos aún asumirla de una forma mezquina y rencorosa. Este gobierno, ellos, por tanto, también recuerda con respeto a aquellos que desde posiciones diferentes, aquellos que desde posiciones diferentes de la España democrática lucharon por una sociedad diferente en la que también muchos sacrificaron su propia existencia. Y dice, el gobierno expresa también su deseo que el 50 aniversario de la Guerra Civil selle definitivamente la reconciliación de los españoles. Aún no se había ni hablado de lo que había pasado en la Guerra Civil y ya se tenían que reconciliar otra vez. Y su integración irreversible y permanente en el proyecto esperanzado que se inició con el restablecimiento de la democracia en la monarquía del rey Juan Carlos. ¿Sí? Sellar la historia, esto es historia, sellar la memoria, reconciliados otra vez y, sobre todo, seguir el proyecto esperanzado representado por Juan Carlos. Es decir, creo que es la máxima expresión de las políticas memoriales de los años 80. Es decir, que claro, esto conlleva muchas cosas. Conlleva, por ejemplo, que la memoria republicana sea doblemente clandestina. Clandestina por los 40 años de dictadura franquista y clandestinizada por la propia democracia. Es decir, doblemente, porque todo esto pasa mientras en los espacios públicos sigue la memoria franquista. Bueno, ellos hablan desde ser ecuánimos o simétricos cuando hay una simetría absoluta. Y decía antes, y ya voy terminando, decía antes que esto era la opinión publicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sorpresa, hay muchas sorpresas, pero uno es cuando el CIS, el Centro de Investigación Sociológica Español, el organismo público encargado de hacer encuestas,
pregunta en 1985, hace una pregunta abierta sobre a quién debemos nuestras libertades. ¿Sí? Cuando digo abierta, es decir, no es cerrada. La gente puede contestar lo que le dé la gana, ¿no? Que eso es importante. Y también el año es importante, porque el año es 1985. Es decir, es el año, digamos, después del golpe de Estado del 23F, después de la victoria del PSOE 82, es la época de máxima consolidación del mito de la transición y del mito del rey. Es esa época que se pone de moda en España, una cosa maravillosa, muy española. Aquí no tenemos naciones, tenemos nacionalidades. Aquí no hay monárquicos, pero hay juancarlistas. Es decir, es la época por la cual en España todo el mundo cuando le preguntaban decía, ¿usted es monárquico? No, yo monárquico no. Yo soy juancarlista, ¿no? Que es, bueno, no sé. Iba a poner otro ejemplo que se me va a la olla y no lo voy a poner. Pero es no, porque pero es como si tú dices, no, yo no soy nazi, pero soy hitleriano, ¿no? Pues hombre, un poco nazi es usted, ¿no? Pues perdonad, ya sé que el ejemplo es exagerado, pero para que me entendáis. Pero bueno, toda España estaba llena de juancarlistas. Bien, pues en 1985 cuando preguntan esto, a pregunta abierta, solo el 13% de la población española considera que los líderes políticos e institucionales hayan sido fundamentales en la llegada de la democracia en España. Solo el 13%. Y el 60%, y además es simétrico, en izquierda-derecha, el 60% consideran que el factor fundamental para la llegada de las libertades en España fue la calle. O sea, después de toda esa narrativa, cuando preguntan, el resultado no da la narrativa. ¿Qué pasa? A partir de 1985, el CIS no volverá a preguntar esto. ¿Qué pregunta el CIS a partir de 1985? En una escala de 0 al 10, ¿en qué puntuación considera o qué valoración tiene el papel del rey en la llegada a la democracia? Ya está. Pregunta cerrada y sobre una sola persona. Todo lo demás, fuera, ¿no? Entonces, sí, y se consolida, ¿eh? A finales de los 90, finalmente la gente ya dice, sí, el rey tuvo un gran papel. Ha costado 20 años de políticas públicas. Esto entra en crisis en los 90. Yo creo que empieza a entrar en crisis en los 90. Entra en crisis por varios factores. Uno es que muchos de los que habían defendido, digamos, los intelectuales orgánicos de esta construcción, se encuentran con un problema, que es la llegada de la derecha al poder. ¿Y por qué se encuentran con esto? Porque aquellos que han defendido que lo fundamental, y estamos hablando de historiadores progresistas, y de intelectuales o creadores culturales progresistas, aquellos que han defendido que lo fundamental fue la modernización y que además aquello que era imposible en la Segunda República, gracias a la modernización es posible después, se encuentran que intelectuales de derechas y de extrema derechas dicen, tenéis razón. Porque se deduce algo de eso, que ellos no habían deducido. Si lo fundamental para llegar a la democracia era la destrucción de una cultura política y de una conciencia de clase y una cultura obrera de los años 30, si lo fundamental para llegar a la democracia era la modernización económica pilotada por el Opus Dei, claro, al final, gracias al Opus Dei tenemos democracia, entonces es que el franquismo era históricamente necesario para la llegada a la democracia. Claro. Es decir, si era imposible en los años 30, hacía falta destruir todo aquello que lo hacía imposible y producir una modernización autoritaria. Por tanto, no es que el franquismo sea la antítesis de la democracia, es que sin franquismo no hay democracia. Sin fascismo no hay democracia, sin dictadura no hay democracia, sin muertos no hay democracia. Claro, cuando estos historiadores o estos intelectuales se encuentran con que les han cogido el argumento y lo han llevado a sus últimas consecuencias, se abre el campo. Y en esta abertura de campo entran además otras cosas. Es a partir de los años 90, sobre todo es a partir del 2000, 2001, pero en los 90 empiezan a nacer todos los movimientos memoriales en España, que cuestionan clarísimamente esa idea de mejor no hablamos de la culpa colectiva. Tenemos que volver a hablar de la República, tenemos que volver a hablar de la represión, etcétera, etcétera. Esto abre infinitamente el campo. A la vez, hay una nueva ola historiográfica de jóvenes
historiadores y algunos no tan jóvenes, historiadoras, que empiezan a construir y a analizar algo que también se dijo el otro día, que es cómo es posible plantear que la transición política en los 70 se hace a partir del consenso y de que el pueblo español aplaude la paz, cuando, voy a poner 2 datos solo, en 1976 España se sitúa a la cabeza de la conflictividad de toda Europa. Es decir, en un país donde está prohibido la huelga, donde está prohibido la manifestación, donde está prohibido la asociación, y en una Europa que no está calmada en los años 70, ese país donde todo eso está prohibido se pone a la cabeza de la conflictividad europea. Pero es que en 1979, que es el año de todo el siglo XX y el XXI, de más conflictos de la historia de España, no ha habido otro año como ese, España es el país con más conflictos de todos los países de la OCDE. Bueno, entonces, ¿cómo casamos? Explicar que esto se produjo por el consenso y por las élites con solo esta realidad, ¿no? Entonces aquí empieza a aparecer otro tipo de relato, otro tipo de interpretación que hace en el centro de la acción en la calle, con problemas. No voy a plantearlo porque me alargo y acabaré ahora. Con problemas, que es a veces intentando asaltar tanto el castillo, cambias el color del castillo pero sigue siendo castillo.